Darle la bienvenida al licenciado Guillermo Saldívar. Él es de la empresa Creston BSG, es socio de Comercio Exterior, y el tema que nos va a platicar el día de hoy son las nuevas reglas de etiquetado de productos de importación. Bienvenido, licenciado, y somos la Cámara de Comercio de La Paz, con reunión de consejo directivo, en el cual estamos muy honrados de contar con tu presencia el día de hoy. No, gracias a ustedes, de verdad. Deme 3 segundos, voy a conectarme a la cámara, se va a desconectar. Okay. Si gustas, le voy pegando una leída ahí al currículum de Guillermo Presi, si me permites. Por favor, Adelante, Juan Carlos, Juan Carlos. adelante. Que se conecte. Gracias, Memo, de aceptar la invitación de estar el día de hoy con nosotros, con ese tema que ya lo comentó nuestro presidente, Alonso Martínez, un tema que ha estado con mucha inquietud en nuestros socios y agremiados. Ahora sí ya. Guillermo es socio del área de comercio exterior, es especialista en comercio internacional y legislación aduanera, con una alta experiencia en el sector de manufactura y automotriz. Es asesor de empresas nacionales e internacionales. Además es socio del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Comercio Exterior y ha participado como consejero académico en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y cuenta con estudios en Administración y Finanzas por la Universidad Panamericana, Comercio Exterior por la Universidad Nacional Autónoma de México y Derecho de la Universidad del Valle de México. Pues bienvenido, Memo. Son todos tuyos. Muchas gracias de nuevo. Gracias por la invitación en su importante foro y en su junta de consejo. La plática efectivamente va a ser una plática. Es un tema muy amplio, pero me gustaría aterrizar ideas muy puntuales en estos 30 minutos por este importante cambio que surge a partir del 1 de octubre. Y ya entrando en materia, ¿qué sucede? De repente nos llegó, y no fue coincidencia, ¿se acuerdan también, escucharon por esas fechas, la guerra de los quesos, ¿no? Que escuchamos en los cintillos de los periódicos. Y que de repente salían marcas del mercado, precisamente por cuestiones de falta de etiquetado o de información en el etiquetado por parte, y había sido investigado por Profeco, y Profeco fue la que ejerció esta facultad para quitar marcas. Bueno, pues no fue coincidencia en el sentido que no solamente las importaciones, como mencionaron ahorita en la introducción, sino también el mercado interno. ¿Y por qué? Porque no son nuevas las reglas. Lo único que hizo el gobierno fue ejercer la facultad de algo que ya estaba desde hace mucho tiempo. Y esto es precisamente la norma oficial mexicana de etiquetado y de información. ¿Qué significa esto? Que a partir del 1 de octubre la Secretaría de Economía hace válidas estas facultades sobre unas normas oficiales que ya existían de tiempo atrás. Estamos hablando de cerca de 14 normas de información, algunas especializadas, otras generales, y que pues lo único que hizo la autoridad, o lo que más bien impuso la autoridad, fue ejercerse y llevarse a cabo como debían de ser. Me regreso un poco a la historia. Muchos de nosotros fue la sorpresa de, oye, ¿y por qué mi agente aduanal me está diciendo que ahora tengo que cumplir con el etiquetado o con esta cierta información? Bueno, pues resulta que, como dije al principio, ya existía toda esta información. Lo que sucedía es que justos pagan por pecadores, ¿no? Nos malacostumbramos a una excepción que permitían estas reglas y que era a través de una famosa carta conocida como, en el argot de comercio exterior, como una carta non nom, ¿no? O sea, no vas a exentar con esta carta la aplicación o el cumplimiento de esta norma oficial mexicana. Entonces, pues ya era muy común en la operación aduanera y de sus empresas o ustedes como representantes legales que prácticamente les pasaron una cartita en donde te decía, te juro por Dios que no lo voy a utilizar para la venta nacional, para la venta al público, va a ser para mi consumo o va a ser para o se lo voy a vender a su vez a otra empresa que va a ser para su producción
al final no va a estar al público en general, no va a estar en un mostrador. Y esa carta se volvió, imagínense, volvió tan laxo el procedimiento que llegó un punto en que la estadística marcada por la Secretaría de Economía daba como resultado que no se cumplía con ninguna de estas 14 normas en cerca del 60, más del 60% de las importaciones. Entonces, pues realmente ya nuestra aduana, para variar, desafortunadamente se estaba volviendo ahora una coladera total, ¿no? Así como otras muchas cosas que pasan en la aduana, desafortunadamente. Entonces, pues bueno, ¿qué ha hecho este gobierno? Y lo hemos visto en muchos otros flancos, pues prácticamente la guía del librito que anecdóticamente luego escuchamos cuando vamos a declarar o a denunciar una fuga de agua o una fuga de gas, ¿no? ¿Qué nos dicen los de la Comisión Federal, los del gas? Oiga, pues primero haga esto, cierre todas las llaves, cierre todo y de repente va viendo poco a poco. Bueno, pues esta situación casera y este instructivo del librito, pues lo aplicaron también en la aduana y a través de la Secretaría de Economía con esta cuestión que platicamos de las NOMS. Hizo eso, tal cual. ¿Saben qué? A partir del 1 de julio, la famosa carta que era una carta que les platicaba, conocida como la no-nom, se acaba y ahora sí vamos a hacer cumplir estas reglas de etiquetado. Pues evidentemente pagan justos por pecadores, ¿no? Porque esto significó de repente la sorpresa el 1 de octubre, en donde en sus operaciones te hablaba el agente aduanal, oye, pues no puedo cruzar el embarque porque no cumple con el etiquetado, o peor aún, no puedo, pues al no cumplir, hasta tuve un procedimiento administrativo en materia aduanera y me retuvieron la mercancía en algunos casos. Esta es la historia, este es el antecedente y vamos ahora sí, ¿qué está sucediendo? Bueno, ya dijimos otra vez, el 1 de octubre se inicia un procedimiento que lo voy a tratar de resumir en los siguientes 5 minutos. Son las 4 formas de cumplir con cualquiera de las 14 NOMs. Pero para poder saber cuál NOM aplica, recordemos, y en términos generales, tenemos que cubrir o conocer nuestras fracciones arancelarias de importación. ¿Qué significa esto? Que puedan hablar con sus agentes aduanales, decirle, oye, pasan otra vez un listado de las fracciones arancelarias que estoy importando y que esas fracciones arancelarias, para poder identificar cuáles de las 14 NOMs tengo que cumplir. Hay casos recordemos que la fracción arancelaria es el código internacional del sistema armonizado que se pusieron de acuerdo varios países, de los cuales nosotros nos sujetamos a ese código para identificar las mercancías y tener un lenguaje común. Recordar también que la fracción arancelaria nos determina o nos da información de qué restricciones no arancelarias y arancelarias tenemos que cubrir para la importación a México, a nuestro país. Entonces ahí veremos desde los aranceles que tenemos que pagar, los beneficios arancelarios si están bajo un tratado de libre comercio y las restricciones no arancelarias que tuviéramos que cubrir, como son permisos de importación en algunos casos o las normas oficiales mexicanas de las que estamos hablando específicamente. Entonces es muy importante que ustedes como empresarios y que tengan este tipo de operaciones y que se toparon con esta situación a partir del 1 de octubre, tengan esa reunión o ya la tuvieron con su agente aduanal o con su equipo de comercio exterior o de tráfico que les esté apoyando para poder tener esa foto panorámica de dónde estamos parados. Posiblemente y sobre todo más en su región, ¿no? En su región de la península, pues efectivamente la mayor parte del sector es comercial, ¿no? Importan para venta nacional o a su vez para exportación. Y justamente en esa importación es donde nos topamos, en la importación definitiva además, es decir, la importación que paga impuestos, en otras palabras, importación que no es temporal, ahorita hablaremos de las excepciones, pues hay que cumplirlas. Bueno, ¿cuáles son ya los caminos? Entonces antes, pues la famosa carta que nos eximía y como me gusta decirlo, te juro por Dios que no lo voy a vender.
Ya se acabó. Entonces solamente tenemos, y al sí cumplir con las normas, solamente tenemos 4 caminos, ¿no? Los 4 caminos son el etiquetado a través, perdón, el etiquetado desde origen, es decir, que hablamos con nuestro proveedor, nos ponemos de acuerdo con ellos para que desde origen, desde que nos están empacando la mercancía, antes de empacar la mercancía para su envío y embarcarla, ya cumplan o les enviemos las etiquetas o ellos nos proporcionen ese servicio. Ese sería el momento de poder cumplir con el etiquetado de origen. Esa es una opción. Segunda opción es el etiquetado a través de un depósito fiscal. Es decir, importamos la mercancía, pero en lugar de ya importarlas definitivamente, primero las importamos con introducción a un régimen de depósito fiscal. Por supuesto que aquí hay 2 opciones. Revisar un depósito fiscal que ya esté autorizado para ser una unidad verificadora autorizada, que en el argot también se conocen como UVAs, ¿no? Unidad verificadora autorizada, que son las que van a verificar ciertas normas y te van a dar tu constancia o tu certificado de que cumples con dicha norma. Entonces, el ingresarla a un régimen de depósito fiscal es como si la dejáramos en una antesala para que ahí verifiquen y luego ya podamos extraerla y ahora sí importarla definitivamente y disponerla. La tercera opción es que importemos, pero primero con otra antesala, que es que se vaya parte de una muestra de esa importación directo a la unidad verificadora autorizada. ¿Para qué? Para que ellos puedan, para poderle decir a la aduana, oye, ya hay una muestra, está en proceso de verificación y de autorización por parte de la UVA, mientras déjame importar. Y obviamente la UVA nos va a dar un certificado y una solicitud o una evidencia de que hicimos una solicitud de verificación, así como un contrato, y que además de que firmamos un contrato de servicios entre particulares por esa verificación, y entonces la aduana va a permitir que en el espacio en que esté trabajando la UVA para certificar nuestros productos, podamos seguir importando sin que se detenga. Como pueden ver, esta situación va a tener plazos también para poderlo cumplir, y ahorita platicaremos de ellos. Y el cuarto momento, o la cuarta opción, es sí importar buscando que existan o que nuestros productos, o pedirle a nuestro proveedor, también buscar que contengan normas equivalentes a la NOM, ¿no? Normas equivalentes a la NOM, en donde se le avisa también a la UVA, y la UVA nos da una constancia también, que ese va a ser un documento interesante, en donde nos va a decir que es equivalente o que sí cumple con las características que dicta la NOM, que previamente habíamos confirmado que teníamos que cumplir, y otra vez continúa el proceso de importación y no nos detiene. Como pueden ver, estas cuatro opciones realmente no nos da una opción de excepción, sino son más bien 4 opciones para sí o sí cumplir con el etiquetado. Como les dije, dio un manotazo el gobierno a partir del 1 de octubre para decir, se acaban las excepciones que hacían laxo todo este procedimiento, y ahora sí vamos a cumplirlas. Recordemos que también las NOM tienen su razón de ser. Las NOM, su objetivo son de seguridad, de seguridad nacional, de seguridad de salud, y también de derecho a la información. Lo que vimos de los quesos, por ejemplo, pues no necesariamente era que los quesos fueran plástico, fueran envenenados, como algunas teorías de la conspiración empezaron a correr en las redes. No, sino que simplemente no decían lo que realmente eran. El problema no era en la fabricación o lo que se estaba vendiendo o que fueran dañinos, sino que en ese derecho a la información no nos estaban diciendo algunas marcas y algunos
productos en específico no nos estaban diciendo la verdad de lo que estaban hechos. Y por eso esta situación. Bueno, ¿cuáles son las excepciones? Las excepciones pues realmente se redujeron y, no fue, y evidentemente se eliminó toda facilidad tan práctica como lo era la famosa carta, que ya he mencionado tanto que ya la satanizamos, ¿verdad? Bueno, pues ¿cuáles son las excepciones? Pues son mínimas. Una es que pues que forme parte, esa mercancía forme parte de un homenaje de casa, que forme parte de lo que está permitido para un pasajero, ¿no? Poder importar, por ejemplo, de lo que sean mercancías parte del mobiliario o de los utensilios de una embajada, que evidentemente no es nuestro caso práctico normal. Y, por ejemplo, que había mencionado hace rato, las importaciones temporales. Es decir, todo lo que viene del capítulo 106, 108 de importaciones temporales, en otras palabras, lo que son importación temporal de embarcaciones, importación temporal para ferias internacionales y lo que son las importaciones temporales para programas IMEX, lo que conocemos como esquemas de maquila. Esas son las excepciones. Y hay dos muy particulares que puede ser aquellas importaciones definitivas que se lleven a cabo bajo un programa de promoción sectorial PROSEC. Entendiendo el sector de la región, que es más comercial que manufacturero en su grueso, pues aquí, como pueden ver, estas últimas excepciones está precisamente destinados a aquellas empresas que estén bajo el padrón de importadores, evidentemente, y que sean productivas, es decir, que tengan procesos de fabricación y que lo que estén importando sean materias primas, partes y componentes para fabricar un producto terminado. Entonces, pues, limitan más esa excepción. Cuidado, por ejemplo, el programa de promoción sectorial se otorga a empresas que sean efectivamente productivas, independientemente que no sean maquiladoras. O sea, puede haber una empresa en la región de Baja California Sur que sea una fábrica, que tenga un proceso productivo, que haya obtenido un PROSEC, es conocido como PROSEC en sus siglas, Programa de Promoción Sectorial, y este programa lo que permite es una reducción de aranceles para aquellas importaciones que no cuenten con un tratado libre, que no estén bajo los beneficios de un tratado de libre comercio. Entonces, esto lo creó, hago una reseña de 30 segundos, esto lo creó el gobierno federal a partir del año 2001, cuando en esa época entra China a la OMC y la OMC también empieza a exigir a los países miembros que no tengan ciertas preferencias en ciertos aranceles. Entonces, lo que hace el gobierno mexicano, como forma parte de ese club de Toby, pues el gobierno mexicano tuvo que crear un programa para esas empresas productivas porque iban a quedar fuera de mercado ante ciertas mercancías y sobre todo activos fijos que iban a tener que estar bajo aranceles cuyo porcentaje iba a ser igual en todos los mercados mundiales y ya no íbamos a tener ciertas preferencias. Por eso crea el PROSEC, pero el PROSEC exige que haya producción. Entonces, me regreso a la NOM, esos fueron los 30 segundos, me regreso a la NOM y entonces una de las excepciones es, bueno, si es mercancía que tiene el aval que vas a importar bajo tu programa PROSEC, pues ya el PROSEC me da un aval de que lo vas a utilizar para producción y no para el público en general. Como pueden ver, el objetivo es todo aquello que sea vendido, se importe o sea una compra nacional, que sea vendido al público en general en anaqueles. Otra de las excepciones, y ya para ir ubicándonos todavía más en una norma mexicana que es muy general, que es la norma 050, que seguramente muchos de ustedes tal vez la hayan escuchado o cayendo en ella, que es una norma de etiquetado general para mercancías. Habíamos mencionado, y aquí tengo un acordeón que me va a permitir leer, habíamos mencionado que hay cerca de 14 NOMs. Las voy a enunciar muy rápido. Una es para textiles, prendas de vestir y sus accesorios. Otra es para cuero y pieles sortidas y calzado.
Otra que es muy famosa y la conocemos, es la más cotidiana que normalmente vemos o tenemos contacto, es la de electrónicos, eléctricos y electrodomésticos. Ya algunas muy especializadas como extracto natural de vainilla, derivados y sustitutos, materiales retardantes, inhibidores de fuego. Otra es para pinturas, tintas, barnices, lacas y esmaltes. Una muy específica para atún y bonito y preenvasado. La que ya conocemos y que vemos en los mercados y que ahora nos dice todo que está con exceso de grasas saturadas, con exceso de azúcares, el octágono negro famoso que es para alimentos y bebidas no alcohólicas preservadas, la de bebidas alcohólicas como tal, la de juguetes, la de cosméticos, la de aseo doméstico y una muy especializada de masa, tortillas, tostadas preparadas para su elaboración. Pero la que comúnmente caemos es la de productos en general. Entonces, esta de productos en general, pues básicamente es identificación de qué es, de dónde viene, el origen y composición, ¿no? Entonces, otra de las excepciones que vamos a encontrar, sobre todo para esta 050, también se reducen las excepciones. Ya dije una de ellas que también es el tema del PROSEC, porque eso confirma por el mismo PROSEC cuando te lo otorgaron de que tú estás diciéndole a la autoridad que no es para comercializar, sino para tu proceso productivo. Entonces ya con ese aval te deja esa excepción. 2, mercancías a granel. Aquí hay que tener mucho cuidado con la definición de granel, porque yo puedo traer, no es lo mismo que bultos. Aquí es importante, ya en la práctica ha sucedido que de repente pues yo traigo focos, cajas y vienen en bultos, pero eso no significa granel. Entonces, podríamos tener problema, hay que definir bien con el agente aduanal y con nuestras áreas internas de compras qué significa granel para no caer en una confusión y hacerlo pasar por granel cuando no es granel. El granel normalmente es aquello que vendes bajo peso, ¿no? Y al público en general lo vendes bajo un peso medible en una báscula y lo entregas ya de esa forma. Entonces, tener cuidado con esa diferencia. Otra excepción son libros, revistas, animales vivos y un caso particular también que le da una especificación muy clara y es aquellos que sean repuestos o refacciones, ¿no? Repuestos o refacciones siempre y cuando estén bajo catálogo e identificadas con números de serie o códigos. Muy importante esto, sobre todo para el tema de las refaccionarias, ¿no? Para las empresas de autopartes y que compra-venta de autopartes y refacciones, hay que revisar muy bien esta excepción para ver si se adecúa y nos ajustamos a la excepción. Ahora, con todo esto, aquí ya vimos las obligaciones, el o sí, las excepciones vimos o ya pudimos ver que están muy acotadas y limitadas, pero pues tenemos que ver qué significan las sanciones, ¿no? Están también muy bien tipificadas a través de artículos de la ley aduanera y realmente son graves, simplemente porque se basan las multas en porcentajes del 70 al 100% sobre el valor de la mercancía. Entonces, como los magos, ¿no? Piensen un número de lo que importa, multiplíquenlo por 70 o por 100%, y ese es el valor de su multa por no haber cumplido con estas normas, además de la retención de la mercancía. ¿Sale? Entonces, nada más para darle un poco de tecnicismo a nuestra charla, el artículo 158 de la ley aduanera nos marca sobre la retención de las mercancías y tendríamos 30 días, o sea, nos retienen, pero además tendríamos que pedir permiso para entrar al recinto fiscal. E imagínense un embarque en donde en menos de 30 días tenemos que agregarles las etiquetas o la información que no cumplimos. Además del PAMA, ¿no? El PAMA, lo que decía, es el procedimiento administrativo en materia aduanera que levanta la autoridad aduanera cuando detecta esto. Y además aplica la multa que les acabo de mencionar del 70 al 100% sobre el valor de las mercancías. Si es el caso que sí había información comercial, pero esta está incompleta o hay omisión de datos o imprecisión de datos, nos van a marcar una multa del 2 al 10% del valor de la mercancía. Y hay
Hay otro tipo de casuística, déjenme, de circunstancias prácticas que cuando mencioné PROSEC dije que lo iba a mencionar. De repente una empresa tiene PROSEC o tiene un programa IMEX y dice, oye, ¿sabes qué? Híjole, pues mira, aunque estas importaciones van a ser definitivas, tengo este u otro programa. Aunque sé que esta mercancía en específico que voy a importar no va a destinarse a estos regímenes, sino que sí se va a ir para mercado nacional, voy a aprovechar para utilizarlos y luego los cambio de régimen. Esa puede ser la sutil seducción que pudiéramos estar tentados a hacer para tapar o para hacer un parche de la operación cuando estamos en ese default, ¿no? Si nos detecta la autoridad eso, hay también una multa por cambio de destino sin autorización, que también está tipificado en el artículo 182 y 183 de la ley aduanera, y con el mismo efecto oneroso, ¿no? Que es una multa también del 70% al 100%. Y si libramos eso, saltamos eso y ya estamos en nuestros anaqueles, pues todavía tenemos todavía otro riesgo, ¿no? Que llegue la Profeco en sus facultades de comprobación y de inspección y nos haga una primera multa de cerca de 30,000 pesos por no cubrir y con posibilidad de retenernos también la mercancía. O de, como el caso de los quesos, pedir que no pueda estar puesta a la venta en lo que se desahoga y se cumple con las obligaciones de las NOM que tuviéramos que cumplir. ¿Qué hay que tener también cuidado? ¿Cuáles son los tips de cuidado, además de todos los que he estado o intentado mencionar en esta parte de la plática? Y ya para terminar. 1, revisar sus fracciones arancelarias. Insistir y otra vez confirmar para que no intentar en la medida de lo posible que no haya sorpresas. 2, para aquellos que compran mercancía nacional, tratar también de verificar si esa mercancía nacional, su proveedor cumplió con la norma, ¿no? Su proveedor cumplió con la norma y que desde entonces tuviera que venir, o desde ese tracking tuviera que venir ese etiquetado para que no les pasen ese problema, o tener evidencia de que cumplió el proveedor y en un momento dado de alguna inspección poder demostrarlo, que es cuestión del proveedor y no de nosotros. 2, revisar las excepciones que he platicado. Y sobre todo, una vez identificando las fracciones arancelarias y saber si tenemos que cumplir con una de las NOMs que he mencionado, pues antes, como la sorteábamos a través de la carta no, pues ahora nos obliga a que sí nos metamos a revisar la NOM específica, que ya tiene que ser algo muy técnico y sujeto de estudio de las áreas o de ustedes mismos en sus áreas funcionales, ¿no? Que estén a cargo de ese tipo de funciones. Y 3, de estar en contacto con, o de sí tener que cumplir con la obligación de una NOM, estar en contacto o identificar de inmediato. Hay una lista de uvas que precisamente están autorizadas por el gobierno para que puedan enviar sus muestras, si lo pueden hacer anticipadamente, o utilizar alguno de los 4 métodos que mencioné al momento de la importación. Lo ideal sería planear esto y poder lograrlo de esa forma, ¿no? Pues sé que tenemos 30 minutos, sé que tienen más puntos pendientes en su información. Por favor, si hubiera dudas, comentarios, con mucho gusto, reserva que Juan Carlos dé algunos minutos o con mucho gusto podrá proporcionar mi correo y está recibiendo sus dudas a mi correo y con mucho gusto de forma personal se los estaré respondiendo, ¿no? Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, Memo. No, pues la verdad yo creo que es un tema mucho más complejo de lo que habíamos pensado de manera particular, ¿no? Yo no me había metido mucho a ese tema del etiquetado en temas de importación y se entiende ahora toda la preocupación que traen los empresarios, ¿no? Yo creo que es un tema que como muchos, como bien lo dices, ¿no? Es un tema que tenía vigencia desde hace tiempo, pero por
por la manera en cómo se venían haciendo las cosas, pues en los temas del cumplimiento de estas obligaciones, pues se habían dejado de un lado porque siempre encontrábamos una manera de cómo seguir operando, ¿no? Entonces el tema, cuando hoy llega la autoridad y están metiendo en cintura a las aduanas, como lo hemos visto en los últimos meses, ahora que ya en la parte del ejército se mete a tomar el control de estas aduanas, pues ya las cosas se vuelven un poco menos flexible o nada flexible a como lo veníamos tratando con la gente que pertenecía a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Entonces yo creo que es un momento de reflexión, ¿no? Hacia el interior de cada una de las empresas que están ofertando estos productos al público en general, y no hay otro camino más que darle cumplimiento a estas normas oficiales mexicanas y a los requisitos que la propia autoridad hoy en día nos está poniendo para poder que la continuidad de los negocios no se vea afectado, ¿no? Ese es un tema complejo porque el ritmo de los negocios no se para, ¿no? Y cumplir a la par con todos estos requisitos que no son nuevos, como bien lo comenta, ¿no? Sino son requisitos que normalmente no se venían cumpliendo por la utilización de estos métodos que los agentes aduanales normalmente utilizaban para que las cosas se dieran rápido y poder seguir sacando tantos embarques fuesen posibles de N número de clientes en el menor tiempo posible, ¿no? Esa era la parte del negocio del agente aduanal y lo hacía pues ya de manera prácticamente automática. Entonces ahorita que tenemos ya que dar cumplimiento, pues se complica la parte de la disponibilidad de muchos inventarios de los comercios. Entonces yo creo que es un momento de hacer una reflexión y hacer un autoanálisis de los procesos y de la manera en cómo estamos trabajando con nuestros proveedores, ¿no? Como bien lo comentabas, si el etiquetado se da desde origen, pues yo creo que no deberíamos de tener absolutamente ninguna complicación al momento de poder utilizar estas 4 opciones que pudiésemos llegar a tener para poder regresar a los tiempos lo más cercanos posibles a los que traíamos en los procesos de importación, ¿no? Yo creo que de ninguna manera vamos a llegar a los mismos tiempos, eso es evidente, ¿no? Claro. A los que traíamos de los tiempos de importación, y es el análisis que cada empresario tendrá que estar haciendo en el just in time, que tendrá que regresar esa vieja filosofía, ¿no? Japonesa que tendrá que regresar al tema del manejo de los inventarios. Exactamente, pues no, tú remataste con esa reflexión muy bien, Juan Carlos. Entonces, pues a sus órdenes, estaré atento. Juan Carlos, me ayudas a circular mi correo y estaremos Claro, muy atentos a sus preguntas, ¿no? Claro, déjame ver, creo que no hay aquí, no hay ninguna pregunta, pero con todo gusto, yo mando tu correo ahí a la parte del chat de consejeros y, ahí viene una pregunta, mira, de Víctor Carballo. A ver, adelante, Víctor. Y Mark Callahan también Mark. por ahí unas preguntas, sí. Igual y ahí las lees tú directamente, Memo, y les das contestación. Perfecto, para que puedan continuar con su agenda. Ahí está, mira, es muy interesante, ahí está, mira, la primera. A ver. Si la primera pregunta... Adelante, Sarita, adelante. Muy bien, la primera pregunta es si se puede etiquetar la mercancía en territorio nacional. Sí, pero bajo las condiciones de avisar en la aduana para que pueda decirle a la aduana, ¿sabe qué? Lo voy a decir platicado, obviamente tiene un procedimiento, el agente aduanal hay que estar en coordinación con él y es decirle, oye, agente aduanal, porfa, cuando hagas la importación, yo ya hice un convenio con la UVA, con la unidad verificadora, aquí está mi convenio, aquí está mi solicitud de servicio para que me haga esta verificación. De hecho, voy a tomar una muestra de mercancía para que llegue primero, para no detener mi embarque, que continúe, pero que llegue a la unidad verificadora. Ahí toma muestra la unidad verificadora y puede seguir el proceso. Como pueden ver, esa es la antesala a la que me refería en la plática al principio, en donde tiene que la unidad verificadora, en pocas palabras, le va a decir a la aduana, sí, ya está conmigo, ya lo estamos revisando, va a durar tanto tiempo, pero ya lo estamos revisando, entonces permítele pasar porque ya está en proceso de cumplimiento. Ese es el sentido de que puede entrar. Pero no se puede importar directo al domicilio fiscal, que llegue a nuestro negocio, a nuestra fábrica, y luego pedirle el etiquetado. Eso no se puede. Tiene que ser, sí en territorio nacional, pero con esa condición que acabo de especificar.
Ok, Memo, ¿y la mercancía que ya estaba en exhibición, qué tiene que hacer con ella el proveedor en este caso? Como ya es, efectivamente, como ya está, digamos que ahora hay que cubrir la omisión. Entonces, sí es importante reetiquetarlo, ¿no? O sea, ya lo tenemos, no cumplimos, pero podemos tener una revisión. Entonces, no dejamos de tener que cumplir con ese etiquetado. Y ahorita como está en boga y es reciente, y como diría el clásico, ¿no? Fue una propuesta muy sexy. En ese sentido está más revisado y seguramente va a haber más inspecciones en lo que se normaliza. Entonces, sí es importante, como digo, acercarse, buscar una unidad verificadora, lograr ese convenio como cualquier proveedor, ¿no? Y hacer la solicitud y buscar al proveedor, o a menos de que se tenga recursos propios para hacer la etiqueta, pero pues también ya empiezan a surgir empresas que están ofreciendo ese servicio de etiquetado y hasta de ir a tu negocio para etiquetarlo, ¿no? Había otra pregunta, ¿no? Sí, licenciado, siguiendo con Gracias. el mismo tema, ¿tendría que ser una muestra de cada uno de los productos que se van a importar? Así es. Normalmente, como está catalogado en fracciones arancelarias, si hay 5 productos, 5 números de parte, vamos a decirlo así, 5 ítems o números de parte que están en la misma fracción arancelaria, ¿no? Normalmente puedes enviar la misma unidad, la misma uva, te va a pedir los catálogos. Muchas veces te va a pedir primero los catálogos y dependiendo aunque son parte de una misma familia, pero si hay mucha diferencia entre esos productos, independientemente que estén en la misma fracción arancelaria, ellos ya te determinarán que le envíes, si son, siguiendo mi ejemplo de 5 ítems, si le mandas los 5 ítems o le mandas solamente uno. Esto ya va a ser decisión y criterio de la misma uva. ¿Sale? Gracias. Tenemos otra pregunta, dice, hola, buenas tardes. El inciso C de la NOM 50 dice, pues ya, fabricante o responsable de la fabricación para productos nacionales o bien del importador. Para el caso de productos importados, esta información puede incorporarse al producto en territorio nacional después del despacho aduanero y antes de la comercialización del producto. Entonces, ¿esto ya no es válido? No, siguiendo la NOM 50 y me lo deje de tarea para confirmarlo bien, ¿no? Pero si la misma NOM 50 hace en algún campo, y al día de hoy vigente, alguna excepción para que sí pueda ser en territorio nacional, entonces aplica la NOM 50. O sea, el criterio de la autoridad a partir del 1 de julio es que se cumplan las NOM y de acuerdo a su contenido de la propia NOM. Entonces, si esa NOM trae esta excepción, quiere decir que para su importación cumple todo el resto, pero ese inciso que dice que puede ser en territorio nacional, la autoridad tiene que acatarse a ella para decir, ok, cumpliste con todo y si tomaste esta opción, no tengo problema porque me la debes de cumplir en territorio nacional, pero ya no es trabajo del despacho, ya no es trabajo de la aduana en el despacho aduanal verificarlo, sino que ya será post-despacho, posiblemente por Profeco. ¿Sale? Gracias. En el chat son todas las preguntas que tenemos. No sé si alguien quiere activar su micrófono para alguna pregunta directa. No sé si Armando Gutiérrez iba a hacer una pregunta. Me pareció verlo. No, buenas noches. Gracias por la atención, pero no. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, y si hubiera más inquietudes que de repente, dijo Guillermo esto, pues más adelante está abierto el correo electrónico para poderlo atender con mucho gusto. Perfecto, Memito. Creo que se fue Alonso ya, ¿verdad, César? Está cerrado. Ahí está. No, ahí está ya. Presi, si gustas despedir a Adelante, Juan Carlos, Guillermo. adelante. Ok, pues no.
Pues nada más darle las gracias, Guillermo, por la disponibilidad, la premura de tiempo ahí con la invitación hecha el día de ayer. Entonces, como siempre, muchísimas gracias por atender nuestra petición. Y es un placer siempre escucharte y aprender cosas nuevas, ¿no? Sobre todo en este tema de comercio exterior que es tan interesante, ¿no? Y sobre todo en las regiones donde nos encontramos, que es una región fronteriza, a pesar de que estamos lejos de la frontera, pero seguimos siendo región fronteriza por la ubicación geográfica que tiene nuestra península, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias y seguramente si siguen saliendo dudas, por ahí te las estaremos canalizando y aprovechando y abusando de tu tiempo y de tu conocimiento para que podamos orientar adecuadamente a nuestros empresarios de la Canaco. Claro, con mucho gusto, de verdad, a sus órdenes y muchas felicidades por su equipo de trabajo y esfuerzo que hacen en esta cámara. Perfecto, muchas gracias. Correo electrónico es gsaldívar, lo voy a decir así, gsaldívar, con s, crestonbsg.com.mx. Y sigo atento. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Descansen y mucha salud a todos. Muchas gracias. Muchas Hasta luego. gracias. Gracias. Hasta luego.